Voy a empezar con el tema 6 de Matemáticas de primero de bachillerato. Este es un vídeo de la teoría del tema 6, que son números complejos. En este tema 6 de números complejos, en el primer apartado vamos a hablar primero de lo que son los números complejos. Haremos operaciones con complejos en forma binómica. Veremos cómo se pasan los números complejos a forma polar y operaciones con complejos en forma polar y luego radicación de números complejos. En este primer punto vamos a ver en qué consisten los números complejos. Vamos a ver la necesidad de la ampliación del campo numérico, la resolución de ecuaciones de segundo grado y la representación gráfica. La necesidad de ampliación del campo numérico. Cuando resolvemos la ecuación de segundo grado x² menos 6x más 13 igual a 0, obtenemos 3 más menos 2 raíz de menos 1. Soluciones que carecen de sentido porque raíz de menos 1 no es un número real. Los números complejos nacen del deseo de dar validez a estas expresiones. Para ello es necesario admitir como números válidos raíz de menos 1 y a todos los que se obtengan al operar con él como si se tratara de un número más. Unidad imaginaria. Se llama así al nuevo número raíz de menos 1. Se designa con la letra i. Así que i es igual a raíz de menos 1 y por tanto i al cuadrado será menos 1. El nombre i viene de imaginario. Números complejos. Son las expresiones de la forma a más bi, donde a y b son números reales. Los componentes. La expresión a más bi se le llama forma binómica de un número complejo, porque tiene dos componentes. La a, que es el componente real, y b, que es la componente imaginaria. También se le llama parte real y parte imaginaria. Igualdad. Dos números complejos son iguales cuando tienen la misma componente real y la misma componente imaginaria, es decir, a más bi es igual a a' más b'i, si y solo si a es igual a a' y b es igual a b'. El conjunto de todos los números complejos se designa por c mayúscula, así que c es igual a los a más bi, tal que a y b pertenece a r. Los números reales son complejos, o sea, los reales están contenidos en los complejos. Los reales son números complejos cuya componente imaginaria es 0, es decir, a más 0i igual a a. Los números imaginarios son los números complejos cuya componente imaginaria no es 0. Por tanto, un número complejo o es real o es imaginario. Números imaginarios puros son los imaginarios cuya componente real es 0. Los números complejos z igual a más bi y menos z igual a menos a menos bi se llaman opuestos, y los complejos c igual a más bi y z con una barra encima a igual a menos bi se llaman conjugados. Resolución de una ecuación de segundo grado. Nomenclatura en C. En el campo complejo se suele utilizar la letra z para designar un número complejo. Y también se usa z para nombrar la incógnita de una ecuación. Resolvemos la ecuación z² más 2z más 5 igual a 0. Hacemos la ecuación de segundo grado, z igual a menos 2 más menos raíz de menos 4 menos 20 partido por 2, al final me da menos 2 más menos 4i partido por 2. Así que tengo dos soluciones, menos 1 más 2i y menos 1 menos 2i. Hemos encontrado dos raíces imaginarias conjugadas. Este resultado lo podemos generalizar. Cualquier ecuación de segundo grado con coeficientes reales que no tenga solución real tiene dos soluciones imaginarias que son números complejos conjugados. Representación gráfica de los números complejos. Las sucesivas categorías de números naturales, enteros, racionales se pueden representar sobre las rectas.
real. Los reales la llenan por completo, de modo que a cada número real le corresponde un punto en la recta y a cada punto un número real. Por eso hablamos de recta real. Para representar los números complejos tenemos que salir de la recta y llenar el plano, pasando así de la recta real al plano complejo. Los números complejos se representan en unos ejes cartesianos. El eje X se llama eje real y el eje Y imaginario. El número complejo A más BI se representa mediante el punto AB, al que se le denomina afijo, o mediante un vector, una flecha, de origen 0 y extremo AB. Los afijos de los números reales se sitúan sobre el eje real y los de los imaginarios sobre el eje imaginario. Los afijos de un número complejo y su conjugado son simétricos respecto al eje real. Lo veis ahí en la imagen y aquí os he puesto algunos ejemplos de números reales puros, por ejemplo el 3, imaginarios puros, por ejemplo i o menos 4i, y luego en forma binómica algunas combinaciones. Vamos a ver ahora operaciones de números complejos en forma binómica. Veremos suma, resta, multiplicación y división y potencias. Suma, resta, multiplicación y división. La suma, la resta y la multiplicación de números complejos se realizan siguiendo las reglas de las operaciones en los números reales y teniendo en cuenta que i al cuadrado es igual a menos 1. Por ejemplo, 3 más 2i más 5 más 6i, pues sumamos las partes reales con las partes reales, las imaginarias con las imaginarias, me da 8 más 8i. En una resta, lo mismo. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que un signo menos delante de un paréntesis nos cambia el signo a todo lo que hay adentro, así que me da 2 más 2i. Si tengo una multiplicación, se multiplicaría todo por todo, como si fuera un polinomio. Pero aquí tenemos que tener cuidado porque cuando me sale i cuadrado se convierte en menos 1. En este caso que tenemos menos 20i cuadrado sería más 20. Al final me da 26 menos 7i. Si en vez de tener números enteros tenemos raíces, pues se procede de la misma manera haciendo las operaciones. Y ahí os he puesto otro ejemplo de otra multiplicación de un número complejo por su conjugado, que es una identidad notable, y me da 34, me da un número entero. En el último ejemplo podemos ver que multiplicando un número complejo por su conjugado se obtiene siempre un número real, lo que os acabo de decir. Este resultado va a ser muy útil para dividir complejos. No podemos dividir complejos como tal, pero lo que hacemos es multiplicar numerador y denominador por el conjugado del que esté en el denominador, consiguiendo así que el denominador quede como un número real. Por ejemplo, 5 menos 5i partido de 4 más 2i, multiplicamos y dividimos por 4 menos 2i, hacemos operaciones en el numerador y en el denominador. En el denominador me queda 16 más 4, que son 20, y en el numerador me queda un número complejo, así que el número sería menos 5 menos 6i partido por 10. Por tanto, el resultado de sumar, restar, multiplicar o dividir dos números complejos es otro número complejo que se obtiene del siguiente modo. En la suma, sumando parte real con parte real, parte imaginaria con parte imaginaria, lo mismo en la resta. En la multiplicación se multiplica todo por todo, y teniendo en cuenta que si multiplico un número por su conjugado siempre me va a dar un número real. Y para la división se multiplica y se divide por el conjugado del denominador. El divisor nunca puede ser el número 0. El 0 es el elemento neutro de la suma. Todo número complejo a más bi tiene siempre un opuesto. El 1 es el elemento neutro del producto. Todos los números complejos a más bi, que salvo el 0, tienen su inverso. Y en la práctica, las propiedades de las operaciones permiten operar con los complejos de la misma forma que con los reales. Potencia de un número complejo. Veamos las sucesivas potencias de la unidad imaginaria. I a la 1 i, i al cuadrado menos 1, i al cubo menos i a la cuarta 1, i a la quinta i a la sexta menos 1, i a la 7 menos i a la octava 1, i a la novena i a la décima menos 1, i a la 11 menos i a la 12 1.
A partir de 1 a la cuarta se repite la cadena de potencias. De esta forma, si queremos averiguar el valor de 211, dividimos 211 entre 4, el cociente es 52 y el resto es 3, con lo que nos queda que i elevado a 211 es i elevado a 4 más 50 por 52 más 3, así que sería i al cubo, que es menos i. Para calcular una potencia de un complejo en forma binómica, a más bi elevado a n, la desarrollamos por el binomio de Newton y operamos teniendo en cuenta el valor de las potencias de n. Vamos a ver ahora los complejos en forma polar. El módulo y el argumento, el paso de forma binómica a polar y al revés, el paso de forma polar a forma binómica. Módulo y argumento de un número complejo. El número complejo 4 más 3i se representa mediante un vector de longitud 5 unidades y que forma un ángulo de 36 grados 52 minutos con el eje real. Diremos que su módulo es 5 y su argumento es 36 grados 52 minutos. Vamos a estudiar la relación que hay entre las componentes a y b de un número complejo con su módulo y su argumento. El módulo de un complejo z es la longitud del vector mediante el que dicho número se representa y se designa como z entre barras. El argumento de un número complejo z es el ángulo que forma con el eje real. Llamamos al módulo de z le llamamos r, al argumento alfa, así que el número complejo se puede designar como r alfa. Esta es la forma módulo argumental o polar que describe el número complejo. Debemos observar que un número complejo tiene infinitos argumentos, porque R360 R alfa es igual a R360 más alfa o R720 más alfa, etc. Entre todos ellos, solo uno de ellos está entre 0 y 360. El complejo 0 no tiene argumento, por lo tanto no se puede poner en forma polar. Si z es m alfa, es un número complejo, entonces su opuesto, menos z, será m alfa más 180 y su conjugado será m menos alfa. ¿Cómo pasamos de forma binómica a forma polar? Si conocemos el número complejo z igual a más bi en forma binómica, las siguientes relaciones permiten pasar a forma polar r alfa. R, que es el módulo de z, es la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado, es aplicar Pitágoras. Y la tangente de alfa, aplicando trigonometría, es b partido por a. Así que alfa es la arcotangente de b partido por a. ¿Cómo pasamos de forma polar a forma binómica? Si conocemos el número r alfa en forma polar, y dibujamos el vector del número complejo, vemos que por trigonometría A es r coseno de alfa y B es r seno de alfa, así que según estas igualdades z será r coseno de alfa más i r seno de alfa. Esta expresión z igual a r coseno de alfa más i seno de alfa se llama forma trigonométrica y nos sirve para pasar de forma polar a forma binómica. Vamos a ver cómo se opera con complejos en forma polar. Veremos multiplicación, división, potencias y la fórmula de Moore. El producto. El producto de dos números complejos es otro número complejo tal que su módulo es el producto de los módulos de los dos números complejos que se multiplican y su argumento es la suma de los argumentos. Así que r alfa por r' beta es r por r' alfa más beta. Multiplicar por 1 beta, al multiplicar un complejo r alfa por 1 beta se gira el número z un ángulo beta alrededor del origen. Lo veis ahí en la imagen, porque sería r alfa por 1 beta igual a r alfa más beta. Para dividirlos en el cociente, lo que se hace es dividir los argumentos y los módulos y se restan los argumentos. Así que r alfa partido r' beta es r partido r' alfa menos beta. La potencia.
Para hacer una potencia en forma polar elevamos a n el módulo y multiplicamos por n el argumento. Y ahí os he puesto la fórmula de Moore. Vamos a ver ahora la radicación de números complejos, la obtención de raíces enésimas. Obtención de raíces enésimas. Los números reales positivos tienen dos raíces cuadradas. 2, por ejemplo, 2 y menos 2 son raíces de 4. Los números reales negativos tienen dos raíces cuadradas imaginarias. Podemos comprobar que si elevamos al cuadrado 2i y menos 2i son las raíces cuadradas de menos 4. Ahora vamos a ver que cualquier número complejo, salvo el 0, tiene n raíces enésimas. Un número complejo R alfa es raíz enésima de otro R beta si R alfa elevado a n es igual a R beta. El módulo sería la raíz enésima de R y el argumento beta partido por n. Sin embargo, aunque el argumento de un complejo lo mismo puede ser beta que 360 más beta o 720 más beta, etc., los resultados al dividir por n estos ángulos no son iguales. Estudiaremos cuántos resultados distintos hay. Beta es igual a más 360k es igual a n alfa, así que alfa es igual a beta más 360k partido por n. Tendremos así que para cada k diferentes valores. Al dividir beta más 360k por n hay n posibles valores y por lo tanto la raíz enésima de R beta tiene n posibles argumentos. Obtención de raíces enésimas. Continuamos. Un número complejo R beta tiene n raíces enésimas, todas ellas tienen el mismo módulo y sus argumentos serán alfa 1 beta partido por n, alfa 2 beta partido por n más 360n, etc. Para n mayor que 2, los afijos de estas n raíces son vértices de un n-ágono regular con centro en el origen. Por ejemplo, si yo hago una raíz quinta, las raíces me van a dar los vértices de un pentágono. Vamos a ver ya las descripciones gráficas de los números complejos. Descripciones gráficas con números complejos. ¿Dónde están los afijos de todos los números complejos cuya parte real es 2? Es claro que se sitúan sobre una recta perpendicular al eje real que pasa por el punto 2, 0, como veis ahí en la imagen. La representación gráfica de los números complejos mediante sus afijos nos permite relacionar familias de números complejos con líneas o recintos en el plano. Los complejos en forma binómica. El afijo de un número complejo z puesto en forma binómica, z igual a a más bi, es el punto AB. Es decir, la parte real z igual a y la parte imaginaria igual a b son las coordenadas de su afijo. Esto permite tratar analíticamente las familias de números complejos con ecuaciones o inecuaciones, como ya sabemos hacer con las coordenadas x y en un diagrama cartesiano, como por ejemplo veis ahí en las imágenes. Los complejos en forma módulo argumental. También podemos representar gráficamente familias de números complejos z mediante ecuaciones, dadas mediante ecuaciones o inecuaciones que relacionan sus módulos z o sus argumentos, como por ejemplo los que veis ahí en las imágenes. Bien, pues hasta aquí el vídeo de teoría de números complejos, que es el tema 6 de matemáticas de primero de bachillerato. Mi nombre es Mercedes López Carvajales. Os dejo la dirección de mi página web y mi correo electrónico por si queréis poneros en contacto conmigo. Bueno, espero que os haya gustado, que os haya servido y si os ha gustado, por favor, darle un like. Gracias.